En esta clase te voy a explicar el por qué hay personas que tienen dolor, les han dicho todo el mundo que tienen que hacer ejercicio para mejorar su condición y aún así siguen igual o incluso tienen más dolor. Te voy a explicar todos los factores que entran en juego y qué vas a poder hacer a partir de ahora para implementar el ejercicio y mejorar tu condición de dolor. Para ello, vamos a ver el problema que nadie quiere admitir, que es que yo hago ejercicio pero no mejoro, me esfuerzo pero el dolor persiste. Vamos a comprender hoy todos los motivos detrás de esta frustración de hacer ejercicio y seguir completamente igual, porque me lo ha dicho el médico, me lo han dicho mis familiares, otras personas que también tenían dolor y yo aún así sigo igual. Pues te voy a contar hoy las 4 barreras principales más una, que es la que considero más importante, que es la oculta. Primero vamos a hablar de la dosis inadecuada del ejercicio. Después hablaremos de que hay falta de variabilidad en los ejercicios que hacemos. Tercero, hablaremos del miedo y evitación a diferentes movimientos y diferentes estructuras que no queremos mover por miedo a que duelan. Luego vamos a hablar de que muchas veces no hay planificación y por último te contaré el factor oculto que para mí es el que mayor relevancia tiene. Caso número 1 es la dosis inadecuada y estímulos insuficientes. Muchas veces hacemos ejercicios muy suaves, básicos, como por ejemplo seguro que habrás hecho el del gato vaca, el del Superman, planchas. ¿Qué sucede con estos ejercicios? Que están bien en fases iniciales, fases agudas, en las cuales el dolor lleva unos días o unas semanas contigo. Pero cuando hablamos de dolores que llevan meses o incluso años contigo, no van a generar una dosis en la cual tú vayas a obtener beneficios a largo plazo, porque el estímulo es muy suave y no genera cambios ni adaptaciones en tus músculos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la dosis adecuada para que hagas y sobre todo no pasarte en esa dosis, porque muchas veces la sobrecarga excesiva puede lesionarte o puede hacer que tengas mucho más dolor. Aquí la clave es que el ejercicio debe ser lo suficientemente desafiante para producir una adaptación, cambios y mejorías, pero no tanto para que haya lesión o fatiga durante el ejercicio. Y para ello te muestro esta tabla. Esta es una ley en la cual vamos a basar el principio número 1 para hacer ejercicios. Como comunicaba al principio, cuando hacemos ejercicios tan suaves, nos quedamos en la caja número 1, que ves estímulos inferiores al umbral. Son estímulos tan débiles que a tu cuerpo, a tu musculatura, no le produce ningún tipo de cambio. Están bien a corto plazo porque a lo mejor te sientes aliviado en ese momento y te genera calma, pero no va a hacer que ese dolor que llevas tanto tiempo con él produzca mejorías. Por lo tanto, nos deberíamos mover en esas franjas verdes que son estímulos por encima del umbral óptimo. Podemos tener esos dos tipos de gráficas verdes que te van a producir mejorías. Ahí es cuando se van a producir esas adaptaciones que queramos. Y tener cuidado con no llegar a la barra roja, que son estímulos demasiado fuertes, con demasiada intensidad o demasiados prolongados en el tiempo, que me van a hacer que me lesione o que esté resentido muchos días o que me genere fatiga y no progrese. Entonces, ¿cómo hacemos esta dosis de estímulos? En base a prueba y error y en base a conocer tu contexto y en base a conocer tu vida y las condiciones previas antes de hacer ejercicio. Porque no es lo mismo una persona que no ha hecho nunca ejercicio a la que lleva haciendo ejercicio toda su vida. Van a requerir dos tipos de entrenamientos y de ejercicios diferentes, a intensidades diferentes, a frecuencias diferentes y con volúmenes diferentes. Por lo tanto, veamos aquí que debemos hacer un estímulo suficientemente alto como para producir esas adaptaciones que queremos. La cláusula número 2 son ejercicios rígidos sin variabilidad. Aquí entran en juego pues, esos abdominales o las planchas o ejercicios muy rígidos en los cuales se tiene muy en cuenta la biomecánica, la técnica, el agacharse perfecto. Y es que esto no nos lleva a ningún tipo de mejoría. ¿Por qué? Porque nosotros en el día a día, ponemos un ejemplo de si ahora mismo se te cae el móvil al suelo, te agachas rápido a por él, o si está tu hijo ahí o un bebé y ves que se va a caer, vas rápido a por él y te agachas rápido, te agachas con una rotación, con una inclinación y con una flexión hacia el suelo y ahí levantas el peso fuerte. Y estos ejercicios no te preparan para el día a día. Es más, te vuelven más rígidos. Son movimientos que siempre haces igual y no producen, como decíamos antes, adaptaciones ni mejorías a largo plazo. Son ejercicios que no producen ningún tipo de desafío y por lo tanto no tendrán consecuencias positivas. El cuerpo es variable, tiene mucha funcionalidad, tiene mucho
opciones de movimiento, se pueden mover en diferentes ejes de movimiento y por lo tanto deben trabajarse el cuerpo en todos y cada uno de estos ejes para prepararte en el día a día. Si sigues haciendo ejercicios súper estrictos, con una técnica increíble, que no tengan apenas movimiento ni variabilidad, ni que combine muchos ejes, como pueden ser una sentadilla o como pueden ser estas planchas que te comento, tu cuerpo va a estar muy bien trabajado, pero en esos movimientos. Y como te decía antes, en el día a día, que necesitamos mover el cuerpo en todos y cada uno de los ejes, cuando necesites girarte a abrochar el cinturón, por ejemplo, no hayas trabajado nunca esa rotación, pues el cuerpo no estará preparado para ello. Causa número 3, miedo y conductas de evitación. Este es el ciclo de la sobreprotección que te enseño, que es cuando una persona experimenta dolor, pues ese dolor nos genera preocupación, nos genera miedo de me he lesionado, esto que me ha pasado puede ir a más y por lo tanto ese dolor me va a generar una sobreprotección. Yo intento moverme como un robot, intento no hacer ciertos movimientos por miedo a que el dolor vaya más, por miedo a que me lesione o por miedo a que me produzca un dolor mucho más agravante. ¿Y qué me hace esta sobreprotección? Perder la función. Si yo no hago por moverme, como decía antes, en todos los ejes de movimiento y evito el flexionar, por ejemplo, la columna hacia adelante, mi musculatura que se encarga de flexionar hacia adelante y volverme hacia atrás pierde la función, se debilita. Entonces, el día que yo necesite esa musculatura va a estar tan en desuso que no va a poder contraerse correctamente y por lo tanto al no haberse trabajado y haberse evitado durante toda la vida, pues no vas a saber hacer el movimiento correctamente y por lo tanto nos puede dar un dolor, nos puede dar un latigazo y ahí es cuando entramos en el bucle de decir, claro, me vuelvo a agachar, me ha vuelto a doler, por lo tanto agacharse es malo. En vez de preguntarse y decir, como nunca entreno esa flexión hacia adelante porque la llevo evitando toda la vida, es normal que el día que me expongo a ello, el cuerpo no esté preparado para ello y por lo tanto me pueda dar un latigazo, me pueda doler porque no lo he trabajado y porque mi cuerpo no está entrenado en ese eje de movimiento. Eso te va a producir una mayor sensibilidad y por lo tanto una mayor irritación y tu cuerpo se va a volver más reactivo a ese movimiento que llevas evitando tanto tiempo. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Romper este ciclo del miedo, de la sobreprotección y por lo tanto para ello en primer lugar reconocer el patrón que estoy evitando. Normalmente en dolor lumbar suele ser el hecho de agacharnos hacia adelante y coger peso además con esa flexión y el volver hacia arriba. Una vez he detectado ese patrón me voy a exponer a él gradualmente. Obviamente a este tipo de personas que tienen miedo no les vamos a poner a hacer un peso muerto, que es levantar una barra con discos a los lados haciendo una flexión lumbar y levantándote hacia arriba. A lo mejor ese podría ser el ultimísimo escalón de la escalera. En primer lugar, podríamos empezar con personas que tienen mucho miedo a la flexión lumbar, tumbándose en la cama, por ejemplo, y doblando las piernas hacia el pecho, simulando esa flexión lumbar que tanto evitamos. Hacer ese movimiento estamos ya educando a nuestro cuerpo que somos capaces de hacerlo y la persona apenas va a tener miedo. Y aún así lo estamos entrenando. A lo mejor un siguiente paso sería ya sentados en una silla muy baja, el hecho de ir a tocar el suelo. Ahí seguiríamos entrenando la flexión lumbar y la espalda no percibiría tanto miedo como puede ser desde arriba del todo, estando de pie, ir a coger una caja con la flexión de la lumbar. Hay que hacer una progresión en cuanto a este movimiento. ¿Para qué? Para construir confianza en nuestro cuerpo, detectar que nuestro cerebro interprete que ese movimiento es seguro y no peligroso y por lo tanto que recuperemos esa autonomía y ese movimiento seguro. Y además, como pongo ahí, dejar de depender de intervenciones externas y tomar control activo, porque lo que me veo muchas veces es que las personas cuando tienen dolor van directamente a terapias pasivas, como pueden ser masajes o pastillas, y no se dan cuenta que son ellas mismas con tratamiento activo las que tienen que poner solución a su dolor. Este es el ciclo y el modelo de miedo de evitación. Tenemos miedo y por lo tanto ese miedo nos genera una evitación, esa evitación nos genera en nuestra musculatura desuso, discapacidad, incluso depresión. Por lo tanto, cuando voy a utilizar esa musculatura me lesiono, experimento dolor y entro otra vez en el bucle infinito de pensamientos catastrofistas, de hipervigilancia, de miedo y estoy continuamente en ese bucle. Si lo rompemos, experimentaremos que poco a poco ese miedo al dolor va a ir disminuyendo, nos confrontaremos a la situación y por lo tanto nos recuperaremos.
Causa número 4, falta de estrategia y planificación. Es de la que más me encuentro con las personas que yo trabajo, que es que han empezado a hacer ejercicio, pero sin ninguna estrategia, sin ningún plan, sin ninguna dinámica, sin ningún objetivos, sin ninguna progresión. Por lo tanto, no funcionan los ejercicios típicos que ves en redes sociales de 3 ejercicios por 10 repeticiones, sin ningún tipo de criterio, porque las personas que tienen dolor, que no son sedentarias, que no han hecho ejercicio en su vida, van a necesitar obviamente ejercicios contrarios a personas que hacen ejercicio, que llevan toda la vida entrenando, que tienen un cuerpo atlético, que están muy fuertes. ¿Cómo van a necesitar estas 2 personas el mismo tratamiento de esas 3 por 10? Entonces, vamos a evitar los ejercicios genéricos. Los ejercicios tienen que ir enfocados a la persona, a su contexto, a los objetivos que tenga. Obviamente tampoco funciona el esperar que el dolor desaparezca por arte de magia, ni, como decía, tener una falta de progresión estructurada. ¿Qué sí funciona? Un plan individualizado basado en la evaluación. En base a la valoración, a tu contexto, a todos tus objetivos que quieras tener, a lo que quieras conseguir, al nivel de base en el que te encuentres, ahí se arma un plan. Ese plan va a tener una progresión. Esa progresión va en función de ejercicios adecuados a tu contexto, a tus habilidades, a lo que quieras conseguir y sobre todo con flexibilidad para adaptar según el contexto a tu vida. No es lo mismo adaptar ejercicios y un plan a una persona que tiene hijos, no tiene tiempo, trabaja muchas horas, que una persona que es súper liberal, autónoma, que tiene mucho tiempo libre. Entonces, basamos el ejercicio en una estrategia y una planificación en función del contexto de la persona, que el ejercicio tiene que ser individualizado, tiene que ser progresivo y tiene que ser pautado y revisado para que haya mejoras. Estos son los elementos de un plan efectivo, que tenga objetivos, que sea evaluado, que tenga alguien que progrese en el tiempo, que sea un seguimiento, que haya ajustes en el plan y que vayan enfocados a una integración con la vida diaria, a tus objetivos. El 5, el que quería hablar, el factor oculto, el que nadie habla sobre ello o que a lo mejor lo conocemos pero no lo tenemos muy en cuenta. Y es que el ejercicio, todo esto que te vengo comentando, es súper importante, pero es solo una pieza de todo el rompecabezas de la salud. Es decir, nosotros para mejorar necesitamos obviamente hacer ejercicio, pero es que este ejercicio va a ser pautado diferente si tienes estrés crónico, porque al final el estrés crónico lo que te está produciendo es una inflamación y una irritación interna. Entonces, si tú ya vives continuamente una inflamación interna, si le metemos ejercicio, lo que vamos a hacer es estresar más aún al cuerpo. Entonces, por lo tanto, por mucho ejercicio que hagas, vas a seguir peor o no vas a terminar de mejorar. Sueño deficiente. Al final, cuando no descansas, tu musculatura no está preparada para hacer ejercicio. Entonces, para este tipo de personas necesitamos pautar ejercicios diferentes en función de su contexto. También la recuperación insuficiente entre sesiones. Muchas veces me encuentro a gente que entrena todos y cada uno de los días y es que no le das al cuerpo tiempo para recuperarse. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse porque sin descanso el ejercicio no produce mejoras. Es decir, hay personas que necesitan entrenar únicamente 2 días a la semana porque si le metemos más carga, el cuerpo aún no le ha dado tiempo a recuperarse y por lo tanto ese ejercicio va a ser un estrés extra a tu cuerpo y por lo tanto va a producir más dolor. ¿Cuál es la clave del éxito? Un enfoque global, con un ejercicio bien dosificado, en el cual se haga una buena valoración, se haga un buen pronóstico, se haga un buen plan, que ese plan se vaya revisando, que haya un seguimiento, que haya modificación de las intensidades de los ejercicios en función de cómo vayas mejorando, porque si te pones a hacer un ejercicio y produce mejoras, pero sigues haciendo ese ejercicio constantemente sin cambiar el ejercicio, ya te has quedado estancado y no vas a mejorar más. Por lo tanto, es importantísimo que haya un seguimiento para que cuando tú vayas evolucionando, los ejercicios también vayan evolucionando en frecuencia, en intensidad, en volumen, en función de tu contexto. Romper patrones limitantes que veníamos hablando, la planificación estratégica que te comento, de hacer un seguimiento hasta alcanzar tus objetivos y tener un estilo de vida saludable, tenerlo en cuenta, ese descanso, esa nutrición y ese manejo del estrés, porque son imprescindibles para que el ejercicio tenga cabida. Porque si ninguno de estos 3 no se están respetando y escuchando, por mucho que hagas ejercicio, lo mejor es que vas a aumentar más el dolor. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, espero que implementes todo lo que has aprendido. Si quieres, puedes seguirme en YouTube, dar la campana para no perderte ningún vídeo y también puedes seguirme en Instagram, donde estaré subiendo más contenido como este.